Tratamiento de aire comprimido. Humo, polvo, suciedad, borra, humedad y aún emanaciones de gases químicos pueden estar en el aire introducido en el compresor. Además, los sistemas de lubricación de la mayoría de los compresores permiten que el aire capte aceite lubricante de las paredes de los cilindros. En el ambiente tenemos humedad, polvo, impurezas que pueden ser introducidas en el compresor y ahí derivadas a los sistemas de distribución y a los puntos finales donde tenemos los actuadores, tanto válvulas como cilindros neumáticos, por ejemplo. Es necesario ejercer algún tipo de tratamiento en el aire para justamente llevar el aire en condiciones adecuadas a los puntos de utilización. Los métodos de tratamiento de aire comprimido pueden ser a la salida del compresor, mediante postenfriadores. Recordemos que a la salida del compresor el aire está a elevada temperatura. A la salida de depósito por medio de secadores por absorción o secadores centrífugos. Y en los puntos de utilización mediante filtros, reguladores y lubricadores. Tratamiento del aire a la salida del compresor. Recordemos que a la salida del compresor el aire está a elevada temperatura. Se puede utilizar un sistema como el que está descrito en la figura, donde el aire ingresa en un extremo y es distribuido a través de una serie de tubos hacia un colector. Estos tubos están dentro de un compartimiento estanco en el que se introduce un refrigerante. Puede ser agua, puede ser aire o algún tipo de refrigerante que permite el intercambio de temperatura y la disminución de la misma para dejarla en condiciones adecuadas de uso. Tratamiento del aire a la salida del depósito. A la salida del depósito podemos tener secadores por absorción o secadores frigoríficos. Los secadores por absorción efectúan el secado mediante un absorbente sólido de elevada porosidad, tal como sílica gel, alúmina, carbón activado. Consiste en introducir el aire comprimido en un depósito, el cual pasa por un filtro y está en contacto con una masa de secado que puede ser sílica gel, alúmina o carbón activado, que absorbe las partículas de agua, humedad del aire. El aire comprimido luego retorna como aire seco a la distribución. Secadores frigoríficos consisten en un sistema de intercambio de temperatura por un lado y un sistema de refrigeración por otro. El sistema de refrigeración tendrá un evaporador a baja temperatura en contacto con las tuberías del aire comprimido que viene con su temperatura elevada. El proceso consiste en hacer ingresar el aire comprimido a una serie de tuberías que están en contacto con el evaporador, el sistema de refrigeración, haciendo descender la temperatura del aire comprimido. El aire comprimido luego ingresa en un depósito donde se decanta el agua para ser purgada. Luego, a la salida, el aire ya refrigerado se pone nuevamente en contacto con la cañería de ingreso de aire comprimido para intercambiar nuevamente temperatura y dejarlo al aire en condiciones adecuadas. Pueden ver que en el sistema de refrigeración tenemos por un lado un compresor, un condensador, un tubo capilar de expansión y un sistema de evaporación. Tratamiento del aire en el punto de utilización.
La aplicación de filtros en las bocas de utilización se hace indispensable debiendo estar presente en toda la instalación correctamente concebida, aun cuando se haya hecho tratamiento del aire a la salida del compresor o del depósito. El filtro es un elemento indispensable en el punto de utilización. Consiste en hacer ingresar el aire a un depósito, el cual tiene unas placas deflectoras, como pueden ver en la figura. Estas placas deflectoras harán que el aire choque contra las paredes del depósito, esté en contacto con la superficie del depósito y todas partículas de humedad quedarán adheridas y decantarán en el fondo del depósito. Por otro lado, tenemos una placa, digamos, contenedora, que permitirá que todo el fluido nos vuelva a retornar a la distribución. Pueden ver en la gráfica, en la figura, como en el fondo del depósito tenemos una purga. Esa purga nos va a permitir eliminar todo el agua que contenga el contenedor. Esto es una tarea de mantenimiento permanente cuando tenemos sistemas de aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido en el punto de utilización. Regulador. Las funciones de regulador principalmente son evitar las pulsaciones y fluctuaciones de presión provenientes del compresor. Recordamos que el compresor tiene un depósito en el cual se almacena el aire a ciertos niveles de presión, pero el compresor enciende y apaga dependiendo la presión del compresor en ciertos niveles. En el punto de utilización no es conveniente tener ese tipo de fluctuaciones porque tendremos problemas, por ejemplo, en bajas presiones de algún cilindro neumático o elevadas y bajas presiones que nos permitirán desarrollar distintas velocidades de giro, por ejemplo, en algún actuador. Eso no es conveniente, por eso es necesario utilizar un regulador para mantener una presión de trabajo en los equipos sensiblemente constante e independiente de la presión de salida de la línea. Por otro lado, nos permite evitar un consumo excesivo por utilizar presiones de operación mayores y por otro lado nos permite independizar los distintos equipos instalados. Es decir, que por cada punto de utilización podemos tener algún regulador y este regulador calibrarlo a distinta presión. Podemos ver en la figura curva del caudal del regulador. El objetivo es mantener lo más constante posible la presión independientemente del caudal que tengamos. El funcionamiento del regulador consiste en hacer pasar el aire comprimido a través de una válvula. La válvula consta de un regulador con un resorte que está en contacto con un diafragma. Este diafragma está solidario a un obturador que limita el acceso o no del aire comprimido. Cuando la presión 2 es baja, es decir, tenemos una presión 2 más baja que la presión 1 que viene del compresor, lo que sucede es que el diafragma baja. El diafragma, recordemos, está solidario al obturador. Cuando baja el diafragma, se abre la válvula, es decir, baja el obturador, permitiendo el ingreso del aire comprimido.
y equilibrando la presión 1 y la presión 2. Cuando la presión 1 y la presión 2 están equilibradas, el obturador retorna a su posición original, evitando el paso del aire o limitando el paso del aire. Tratamiento del aire comprimido en el punto de utilización. Lubricador. El aire que ingresa al lubricador es obligado a pasar por una válvula situada en el centro del canal, de modo que ocurrirá una disminución de la presión en la sección que sigue la válvula donde está el tubo de dosificación. El lubricador consiste en un depósito que contiene un nivel de aceite para la lubricación de los actuadores, cilindros neumáticos, válvulas, etc. El aceite está en el fondo del depósito en contacto con un tubo que llega hasta la parte superior del lubricador. Acá podemos ver en la figura un corte que nos permite visualizar un costado del lubricador donde se puede observar el tubo que llega hasta la parte superior. Es decir, que el aceite es succionado hasta la parte superior y decanta por gravedad, generando una niebla de aceite más aire a presión. Cuando el aire ingresa en el lubricador, es forzado a circular por esta, digamos, válvula con una sección menor, el cual le va a generar una baja en la presión. Esa presión permitirá, esa baja en la presión succionará el aceite que viene del fondo del depósito. El aceite es dosificado en pequeñas gotas que van a generar una niebla con aire de presión. Estos tres sistemas, el filtro, el regulador y el lubricador que vimos anteriormente, vienen en conjuntos armados que son unidades indispensables para el correcto funcionamiento de un sistema neumático. Se instalan en la línea de alimentación del circuito suministrando aire seco, limpio, lubricado y regulado a la presión requerida. Estos sistemas, como dijimos, vienen en conjunto y generalmente se los coloca en los puntos de utilización. Es conveniente que estos sistemas estén ubicados en determinados sectores adecuados en nuestra instalación. Es decir, tiene que estar en lugares accesibles, pero que no corran riesgo de sufrir algún tipo de deterioro. Por otro lado, se debe recordar que hay que realizarles mantenimiento. Al filtro hay que realizarle una purga permanente para eliminar el condensado y eliminación de partículas que vengan desde el compresor. Al regulador hay que mantenerlo o revisar que esté a la presión adecuada. Y por otro lado, el lubricador debe tener cierto nivel de aceite mínimo para que permita dosificarlos en los actuadores. Es decir, que estos equipos deben estar en lugares adecuados, aptos para su mantenimiento.